Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que, como bien saben, nos regala historias de amor, drama y a veces desamores que capturan la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del globo. Nuestro tema de hoy es especialmente candente, y sé que muchos de ustedes han estado esperando hablar de ello. Vamos a desentrañar los recientes rumores y las señales que apuntan a que el carismático Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos de Turquía, parece no haber olvidado todavía a su expareja, la deslumbrante Hande Erçel. ¿Son solo especulaciones de la prensa rosa o hay algo más detrás de estas persistentes menciones? Los recuerdos, como bien dice nuestro título, parecen perseguirlo. Antes de zambullirnos en los detalles, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido, de estar al día con las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción, y pronto, su romance se convirtió en un tema recurrente en las portadas de revistas y en las conversaciones de los fans. Durante un tiempo ambos compartieron su amor abiertamente, publicando fotos juntos, disfrutando de viajes y mostrando al mundo la felicidad que parecían encontrar el uno en el otro. Eran la pareja dorada, la que todos admiraban y la que muchos esperaban que durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. A finales de 2022, comenzaron a circular los primeros rumores de una posible ruptura. Al principio ambos lo negaron o minimizaron, pero con el tiempo, la distancia se hizo evidente. No volvieron a aparecer juntos en público con la misma frecuencia, y las sutiles pistas en sus redes sociales empezaron a hablar por sí solas. Finalmente su separación se hizo oficial, dejando a sus seguidores desconsolados. ¿Pero qué significa que los recuerdos lo persigan? El título de hoy sugiere que a pesar del tiempo transcurrido y de que ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, para Kerem, la conexión con Hande podría seguir siendo significativa. Y las pruebas, o al menos las interpretaciones de sus acciones, apuntan en esa dirección. Una de las primeras y más evidentes señales ha sido su comportamiento en redes sociales. Aunque una ruptura no significa borrar a una persona de tu vida por completo, sí se espera un cierto distanciamiento en la esfera pública. Sin embargo, se ha observado que Kerem, en ocasiones, sigue dando me gusta a publicaciones de Hande o incluso a fotos donde ella aparece. Si bien esto podría ser un gesto de cortesía o un reflejo de que todavía hay aprecio, para muchos fans, esto es una clara indicación de que sigue pendiente de lo que ella hace. En el mundo digital, un me gusta puede ser un mensaje potente y en este caso, parece que ha sido interpretado como tal. Pero esto no se queda solo en un me gusta virtual. Se han reportado avistamientos y comentarios que sugieren una nostalgia o al menos una apreciación por los momentos vividos. En algunas entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado sobre su vida amorosa o sobre la época en la que estaba con Hande, Kerem ha respondido con una mezcla de nostalgia y respeto. Si bien es natural recordar una relación importante, la forma en que él habla, a veces con una leve melancolía, ha alimentado las especulaciones. Por ejemplo, en una entrevista, se le preguntó directamente sobre si echaba de menos a Hande o a la relación. Su respuesta fue algo evasiva, pero la forma en que eligió sus palabras, destacando la importancia de las personas que han formado parte de su vida y el aprendizaje que se saca de cada experiencia, sonó muy personal. No fue un no rotundo, sino más bien un reconocimiento de que Hande fue una persona muy importante en un capítulo de su vida, un capítulo que evidentemente dejó una huella profunda. Otro aspecto que alimenta esta teoría son los pequeños gestos que podrían parecer coincidencias, pero que sumados, pintan un cuadro interesante. Recientemente se observó que Kerem comenzó a seguir en redes sociales a algunos amigos cercanos de Hande, personas con las que él mismo había interactuado cuando estaban juntos. Esto para algunos podría ser simplemente una forma de mantener el contacto con su círculo social extendido. Sin embargo, para otros es una señal de que, de alguna manera, todavía quiere estar cerca de su mundo, o al menos, no quiere romper completamente los lazos. Además, hay un detalle que ha capturado la atención de muchos.
En una ocasión, durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, se le preguntó a Kerem cuál era su canción de amor favorita. Su respuesta, de manera un tanto enigmática, fue una canción que ambos solían escuchar y que estaba muy asociada a su relación. Si bien podría ser una coincidencia o una canción que simplemente le gusta, para los fans que siguen cada detalle de su vida, esto fue una clara referencia a Ande y a los momentos que compartieron. Es como si, a pesar de seguir adelante ciertas canciones, ciertos lugares o ciertas referencias, inevitablemente lo transportaran de vuelta a esa época. También hemos visto que Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a sus relaciones posteriores a Ande. Si bien se le ha asociado con otras personas, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada de manera oficial ni ha tenido la misma visibilidad ni la intensidad mediática que tuvo su romance con Ande. Esto podría indicar que en su vida Ande ocupó un lugar muy especial, y encontrar a alguien que llene ese vacío no ha sido tarea fácil. O quizás simplemente no ha encontrado a nadie que despierte el mismo tipo de sentimientos. Por otro lado, es importante recordar que Ande Erçel también ha seguido adelante. Ella ha estado enfocada en su carrera, viajando y disfrutando de su vida, y aunque también ha sido objeto de rumores de nuevas relaciones, su vida amorosa actual es, en general, menos especulada en comparación con la de Kerem en este momento. Esto crea un contraste interesante, mientras Ande parece enfocada en su presente y futuro, Kerem, según estas interpretaciones, parece tener sus ojos y su corazón, de alguna manera, anclados en el pasado. La presión mediática en Turquía es inmensa. Los actores y las figuras públicas son constantemente escrutadas, y cada uno de sus movimientos es analizado. Es posible que Kerem consciente o inconscientemente esté reaccionando a esta presión, o que simplemente esté siendo él mismo, una persona que valora las relaciones significativas y que no olvida fácilmente a quienes han sido importantes en su vida. Hay que ser cautelosos al interpretar estas señales. No podemos afirmar con total certeza que Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel en un sentido romántico profundo. Las relaciones son complejas y las personas son complejas. Lo que para un fan puede ser una prueba irrefutable de amor eterno, para otro puede ser simplemente una señal de que alguien es una buena persona que respeta a sus exparejas. Sin embargo, la acumulación de estos pequeños detalles es lo que genera la narrativa. El seguimiento en redes sociales, las respuestas en entrevistas, las referencias sutiles a canciones o momentos compartidos, todo esto contribuye a la idea de que para Kerem, Hande Erçel no es simplemente un capítulo cerrado, sino una historia que aún resuena. Los recuerdos, como el título bien nos advierte, parecen ser compañeros constantes en su camino. Podría ser que el tiempo cure todas las heridas y que estos sentimientos se desvanezcan con el tiempo. Es muy probable. Sin embargo, por ahora, las evidencias, o al menos la interpretación popular de esas evidencias, sugieren que la figura de Hande Erçel sigue teniendo un lugar especial en el corazón y en la memoria de Kerem Bürsin. Y para los fans que los amaron como pareja, estas señales son un recordatorio agridulce de lo que fue y de lo que, quizás, aún significa para él. Es un recordatorio de la intensidad con la que vivieron su relación y de la profundidad del impacto que tuvieron el uno en el otro. En un mundo donde las relaciones a menudo se perciben como superficiales o efímeras, la idea de que Kerem Bürsin pueda seguir llevando consigo los recuerdos de Hande Erçel es, en cierto modo, romántica. Es una muestra de que las conexiones verdaderas dejan una marca imborrable. Así que mientras seguimos observando la vida de estos dos talentosos artistas, es fascinante ver cómo las huellas del pasado pueden influir en el presente. Las redes sociales, las entrevistas, los pequeños gestos, todos son fragmentos de un rompecabezas que cuando se unen, pintan una imagen intrigante. La imagen de un actor que a pesar de estar en una nueva etapa de su vida, parece que los ecos de un amor pasado aún resuenan en su corazón. En resumen, hemos explorado las diversas pistas que sugieren que Kerem Bürsin podría no haber olvidado del todo a Hande Erçel. Desde sus interacciones en redes sociales hasta sus comentarios en entrevistas y las sutiles referencias a su tiempo juntos, hay una corriente subterránea que indica que los recuerdos de su relación siguen presentes en su vida. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis y por llegar hasta el final de este vídeo. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente no olvida a Hande Erçel? ¿O son simplemente interpretaciones de la prensa y los fans? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido.
Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o que simplemente disfrutan de las noticias y los chismes del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.